Módulo 8. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Amiloidosis. Discrasias de células plasmáticas. Enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, junio 2020. Contenido. Diagnóstico. Exámenes de laboratorio. Pronóstico. Tratamiento. Definición. La amiloidosis por depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulinas se caracteriza por una población clonal de células plasmáticas en la médula ósea que produce una cadena ligera monoclonal de tipo KOL, en forma de molécula intacta o de fragmento. La proteína de la cadena ligera, en lugar de adoptar la configuración helicoidal de la mayoría de las proteínas, sufre un pliegue anormal y forma una lámina plegada beta. Esta proteína insoluble se deposita en los tejidos e interfiere con la función orgánica. La configuración en lámina plegada B es responsable de las propiedades tintoriales. Cuando se tiñe la proteína con rojo Congo y se ve con luz polarizada, se observa una birrefringencia de color verde manzana, que es necesaria para el diagnóstico. La amiloidosis de cadenas ligeras sistémica se debe diferenciar de la amiloidosis, mucho menos frecuente, asociada a infecciones crónicas y artropatías inflamatorias, amiloidosis secundaria, y de las miocardiopatías y neuropatías amiloideas hereditarias, amiloidosis familiar. Manifestaciones clínicas. La amiloidosis es particularmente difícil de diagnosticar y plantea un reto a los internistas. Los síntomas iniciales pueden ser variables y simular los de otros trastornos mucho más frecuentes. Entre los signos hay aumento del tamaño de la lengua con indentaciones dentales y púrpura en pellizco o púrpura periorbitaria, como consecuencia de la fragilidad vascular. Los signos son específicos pero no sensibles porque están presentes en no más del 20% de los pacientes. No hay ninguna técnica de imagen o estudio de laboratorio que sea diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, el médico debe ser consciente de la posibilidad de amiloidosis o puede pasarla por alto. El riñón está afectado a menudo en la amiloidosis, en el 50% de los casos. Debe sospecharse el diagnóstico en cualquier paciente que tenga proteinuria en el intervalo nefrótico de causa no diabética. Un tercio de los pacientes con amiloidosis tienen síndrome nefrótico que se manifiesta con grandes aumentos de la concentración sanguínea de colesterol, mediana 270 mg por decilitro, y se debe realizar un análisis de orina para detectar proteinuria en los pacientes que tengan un aumento súbito de la concentración plasmática de colesterol. Un paciente con proteinuria no diabética puede recibir un ciclo empírico de corticoides por una posible glomerulopatía de cambios mínimos. Este tratamiento retrasa el diagnóstico de amiloidosis y permite que se afecten otros órganos. Posteriormente se demuestra que el 10% de las muestras de biopsia renal de pacientes con síndrome nefrótico no diabético están afectadas por amiloidosis. En pacientes con amiloidosis de cadenas ligeras no hay aumento de la incidencia de hemorragia después de la biopsia renal percutánea. El corazón está afectado en aproximadamente el 50% de los pacientes con amiloidosis y las manifestaciones son sutiles porque la astenia es a menudo la única manifestación. Como la cardiopatía amiloidea es un trastorno que cursa con insuficiencia diastólica, no están presentes los hallazgos típicos de la miocardiopatía, aumento de la silueta cardíaca en la radiografía de tórax, disminución de la fracción de eyección en el ecocardiograma y redistribución vascular pulmonar. El efecto de la amiloidosis sobre el corazón es un llenado escaso en diástole. Los pacientes tienen un volumen telediastólico bajo y, en consecuencia, un volumen sistólico bajo a pesar de una fracción de eyección completamente normal. La electrocardiografía muchas veces muestra un patrón de pseudoinfarto que se puede interpretar como un infarto isquémico silente. Este hallazgo lleva a una angiografía coronaria, que siempre es negativa, salvo que coincida con arteriopatía coronaria. La ecocardiografía, que muestra engrosamiento de las paredes cardíacas por infiltración por amiloide, a menudo se interpreta como indicativa de hipertrofia ventricular izquierda, y se puede atribuir la causa de la insuficiencia cardíaca a hipertensión silente o, de forma alternativa, a miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía restrictiva se ha confundido con enfermedad pericárdica, y a muchos pacientes se les han realizado pericardiectomías innecesarias, sin mejoría clínica. El aspecto brillante granular clásico del ecocardiograma no es un hallazgo diagnóstico útil. Los pacientes con amiloidosis raras veces tienen síntomas de cardiopatía isquémica.
El realce en la resonancia magnética con gadolinio está retrasado en el 69% de los pacientes con amiloidosis cardíaca. El realce miocárdico se asocia a aumento de la masa ventricular y deterioro del funcionamiento sistólico ventricular izquierdo. El hígado está afectado en el 13% de los pacientes. La manifestación típica es hepatomegalia con aumento de la concentración plasmática de fosfatasa alcalina. La elevación de las concentraciones de transaminasas y la hiperbilirrubinemia son signos tardíos. Los estudios de imagen no son útiles y la captación hepática es homogénea. A muchos pacientes se les realiza una evaluación por una neoplasia maligna metastásica. La biopsia hepática no se asocia a aumento de la incidencia de hemorragia y no está contraindicada cuando hay amiloidosis hepática. Algunos pacientes tienen rotura esplénica espontánea. La deficiencia adquirida de factor X de la coagulación es específica de la amiloidosis de cadenas ligeras y se puede asociar a hemorragia clínicamente grave. Las concentraciones del factor X de coagulación mejoran con el tratamiento eficaz, ya que las bajas concentraciones de factor X circulante se deben a su unión con las fibrillas de amiloide. La amiloidosis sistémica se puede confundir con el mieloma múltiple temprano. Se encuentra que los pacientes que consultan con síntomas inespecíficos de astenia y edema tienen una proteína monoclonal en la orina, y una biopsia de la médula ósea muestra plasmocitosis clonal con una mediana del 5% de células plasmáticas en la médula ósea. Sin embargo, la cuarta parte de los pacientes tienen más del 10% de células plasmáticas en la médula ósea, hallazgo que cumple los criterios diagnósticos de mieloma múltiple. A menudo se considera que estos pacientes tienen mieloma múltiple atípico cuando el síndrome amiloideo subyacente pasa inadvertido. En estos pacientes se hace un diagnóstico erróneo de riñón de mieloma o neuropatía desmielinizante cuando no se ha realizado una evaluación diagnóstica adecuada para excluir la amiloidosis. Tabla 188, 1. Síntomas, signos y síndromes de la amiloidosis. Síntomas y signos. Síntomas frecuentes: astenia, edema, disnea, anorexia, parestesias. Síntomas infrecuentes: claudicación, dolor y rigidez articulares, síndrome seco. Signos frecuentes: púrpura periorbitaria, glosomegalia, hepatomegalia. Signos infrecuentes: infiltración cérea de los párpados, signo de la almohadilla en el hombro. Síndromes: síndrome nefrótico no diabético. Miocardiopatía no isquémica con hipertrofia en el ecocardiograma. Hepatomegalia o aumento de la fosfatasa alcalina sin alteraciones en los estudios de imagen. Neuropatía periférica con gamapatía monoclonal de significado indeterminado o polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica con afectación autónoma. Mieloma atípico con cadenas ligeras monoclonales y plasmocitosis moderada en la médula ósea. Figura 188, 1. Macroglosia, o glosomegalia, en un paciente con amiloidosis. Figura 188, 2. Púrpura periorbitaria en un paciente con amiloidosis. Diagnóstico. Cribado para detectar amiloidosis. En un paciente con proteinuria no diabética, miocardiopatía sin factores de riesgo isquémicos, hepatomegalia no explicada, neuropatía periférica o autónoma, o síndrome del túnel carpiano, la amiloidosis no es la causa más frecuente. El trastorno se produce en tan solo 8 por cada millón de personas y año, y la biopsia sistemática no es adecuada siempre que se encuentren síntomas compatibles. El hallazgo físico clásico de púrpura periorbitaria se produce solo el 10% de los pacientes, a menudo está limitada a erupciones petequiales sobre los párpados y se pasa por alto con facilidad. Se produce aumento del tamaño de la lengua en el 10 amiloidosis de cadenas ligeras 15% de los pacientes. Por lo tanto, aunque es específico, no es sensible para el diagnóstico. Puede pasarse por alto la amiloidosis en los pacientes que tienen aumento del tamaño de la lengua, o se les puede evaluar para detectar acromegalia, o se les pueden realizar biopsias linguales innecesarias por sospecha de carcinoma epidermoide. Si la biopsia no es una técnica de cribado adecuada, ¿qué algoritmo debe utilizarse para detectar la amiloidosis de cadenas ligeras? Por definición, la amiloidosis es una displasia de células plasmáticas. Por lo tanto, prácticamente todos los pacientes tendrán una alteración detectable de las inmunoglobulinas mediante inmunofijación del suero o la orina, o pueden tener resultados anormales en un análisis de las cadenas ligeras libres de inmunoglobulinas en suero.
Cuando un paciente consulta con un cuadro clínico compatible, se deben realizar estos estudios diagnósticos antes de hacer técnicas diagnósticas invasivas. La electroforesis simple sin inmunofijación no es adecuada porque las proteínas monoclonales son cuantitativamente muy pequeñas en la mayoría de los pacientes y no dan lugar a un pico detectable en la electroforesis de las proteínas del suero. Cuando se utilizan combinados estos tres estudios diagnósticos, la sensibilidad es del 100%. Si se detecta una proteína monoclonal, deben realizarse más estudios para detectar amiloide, como se describe más adelante. Si no se encuentra una proteína monoclonal, entonces hay tres posibilidades. 1. El paciente no tiene amiloidosis. 2. Si se sabe que el paciente tiene amiloidosis, puede ser localizada y no sistémica, o 3. Si se sabe que el paciente tiene amiloidosis sistémica, puede ser la forma sistémica senil o familiar, y no el tipo de cadenas ligeras. Figura 188, 3. Algoritmo para la búsqueda eficiente de un diagnóstico de amiloidosis sistémica por depósito de cadenas ligeras. Confirmación del diagnóstico de amiloidosis. A la vista del grave pronóstico asociado a la amiloidosis de cadenas ligeras, el diagnóstico se debe confirmar mediante biopsia, con tinción con rojo Congo, en todos los casos. Aunque es razonable realizar una biopsia renal cuando la proteinuria es la manifestación inicial, cardíaca cuando se detecta miocardiopatía, hepática cuando hay cardiomegalia y aumento de la fosfatasa alcalina o nerviosa cuando hay una pérdida funcional sensitivo-motora, no son necesarias estas técnicas invasivas y en ocasiones son arriesgadas. La aspiración de la grasa subcutánea es una técnica ambulatoria que tiene un tiempo de demora de 24 horas y detecta depósitos de amiloide en el 70% de los pacientes. La médula ósea es una segunda localización adecuada para la biopsia, y a menudo es necesaria esta prueba para excluir la posibilidad de un mieloma múltiple asociado. La biopsia de la médula ósea es positiva en el 50% de los pacientes. Cuando se realiza aspiración de la grasa subcutánea y biopsia de médula ósea, se detecta amiloidosis en el 83% de los pacientes. En el resto de los pacientes se debe realizar una biopsia del órgano correspondiente. Cuando ya se han detectado depósitos de amiloide en los tejidos, es necesaria una evaluación diagnóstica adicional. La presencia de una proteína monoclonal en el suero o la orina y la presencia de depósitos congófilos en los tejidos no permiten discriminar si la amiloidosis se debe a depósito de cadenas ligeras. Deben realizarse estudios adicionales para clasificar el tipo de amiloide antes de iniciar el tratamiento. Pueden ser útiles los estudios inmunohistoquímicos en el tejido, aunque el plegado anormal de la cadena ligera del amiloide a menudo impide que los anticuerpos comerciales reconozcan los epitopos. Por lo tanto, son frecuentes los resultados falsamente negativos. El análisis mediante espectroscopia de masas del depósito de amiloide se puede realizar en tejido incluido en parafina y valida el tipo de amiloide por secuenciación directa de los aminoácidos, lo que no deja dudas sobre el origen de la proteína del amiloide como una cadena ligera de inmunoglobulina. La incidencia de gamapatías monoclonales en ancianos varía del 3 al 5%. Por lo tanto, se podría esperar que los pacientes con amiloidosis sistémica senil, amiloidosis localizada o amiloidosis familiar tuvieran una gamapatía monoclonal asociada, lo que podría llevar a errores. El análisis mediante espectroscopia de masas se puede realizar en el tejido graso subcutáneo. Tratamiento. Previamente se pensaba que la amiloidosis era intratable e invariablemente mortal. Con el tratamiento actual habitualmente se producen tasas de respuesta de aproximadamente el 70%, y la mediana de la duración de la supervivencia supera en general 5 años. Los fármacos para revertir el plegamiento anormal de la proteína y solubilizarla serían el tratamiento ideal, aunque no están disponibles. El origen de la cadena ligera de inmunoglobulina es la población clonal de células plasmáticas de la médula ósea. Todos los tratamientos conocidos se dirigen a la destrucción del clon de células plasmáticas. Las dos opciones de tratamiento son en general quimioterapia en dosis tradicional y quimioterapia en dosis elevada con trasplante de células progenitoras autólogas. La mayoría de los pacientes no son candidatos a tratamiento en dosis elevadas por edad, disfunción cardíaca avanzada o insuficiencia renal. El melphalan en dosis elevadas representa una opción viable en algunos pacientes seleccionados con amiloidosis de cadenas ligeras cardíaca y proporciona una tasa muy alta de respuestas hematológicas y orgánicas que permiten una supervivencia prolongada.
Los tratamientos utilizados actualmente son combinaciones de melfalán, ciclofosfamida, dexametasona, bortezomib y lenalidomida. El tratamiento con una combinación de bortezomib, 1,5 mg por metros cuadrados semanales o 1,3 mg por metros cuadrados en los días 1, 4, 8 y 11 cada 28 días, ciclofosfamida, 300 mg por metros cuadrados por vía oral semanales, y dexametasona, 40 mg semanales, produce respuestas hematológicas rápidas y completas en la mayoría de los pacientes con amiloidosis de cadenas ligeras, con pocos efectos secundarios. La eficacia del tratamiento se asocia a la resolución del síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca y la hepatomegalia. Las pruebas de imagen demuestran que los depósitos de amiloide remiten tras la supresión de la síntesis de cadenas ligeras. Una revisión y un metaanálisis sistemáticos indican que el trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas no proporciona mejores resultados que la quimioterapia convencional en términos de supervivencia global de los pacientes con amiloidosis de cadenas ligeras, aunque se considera que las pruebas no eran de la calidad adecuada. Evaluación del efecto del tratamiento. Se considera que el análisis de las cadenas ligeras libres de inmunoglobulinas en suero es una técnica de cribado útil en pacientes con síndrome clínico compatible. Este método de análisis también se utiliza para medir el efecto terapéutico de la intervención porque la concentración de cadenas ligeras se puede cuantificar y es reproducible. De acuerdo con los criterios de respuesta hemática actuales, el tratamiento eficaz se caracteriza por una reducción del 50% de la concentración de cadenas libres anormales. Como la toxicidad hística asociada al amiloide se relaciona con el depósito de cantidades pequeñas de cadenas ligeras, no está claro si este resultado eficaz precisa la erradicación completa del producto de las cadenas ligeras. En diversos estudios se ha demostrado que los pacientes en los que se consigue la normalización completa de la cadena ligera libre tienen mejor evolución, aunque se desconoce si los pacientes que no alcanzan este nivel de respuesta deben recibir un tratamiento más intensivo en un intento de eliminar este precursor sérico del amiloide patógeno. Pronóstico. La evolución de los pacientes con amiloidosis de cadenas ligeras depende de la magnitud de la afectación cardíaca. Con la introducción de la hemodiálisis sistemática en esta población es infrecuente la muerte por insuficiencia renal. Cuanto mayor sea la afectación cardíaca, menor será la supervivencia del paciente. La ecocardiografía aporta información útil sobre la fracción de eyección, el grosor del tabique interventricular y la pared libre del ventrículo izquierdo, y la velocidad de acortamiento, la velocidad a la que se produce el acortamiento parietal. La ecocardiografía Doppler permite obtener mediciones cuantitativas del funcionamiento diastólico y refleja la ralentización del flujo sanguíneo hacia la cavidad ventricular a medida que se llena el ventrículo izquierdo no distensible. Esta rigidez medida por el tiempo de desaceleración ofrece información útil y se correlaciona bien con la supervivencia. Los biomarcadores cardíacos son medidas muy sensibles del funcionamiento miocárdico, son reproducibles y se pueden utilizar no solo para determinar el pronóstico, sino también para seguir la respuesta cardíaca después de un tratamiento eficaz. La concentración plasmática de troponinas es un factor predictivo potente de la supervivencia en pacientes con amiloidosis, y la concentración del extremo N-terminal del propéptido natriurético cerebral predice la supervivencia después del diagnóstico de amiloidosis. Para poder predecir la supervivencia con mayor exactitud, se ha desarrollado un sistema de estadificación basado en estos dos biomarcadores cardíacos y en la diferencia entre las concentraciones de cadenas ligeras libres afectadas y no afectadas. Otras formas de amiloidosis. La amiloidosis localizada se puede confundir con la amiloidosis sistémica, aunque tiene un pronóstico mucho mejor. La amiloidosis de cadenas ligeras localizada representa una verdadera neoplasia de células plasmáticas y no un pseudotumor. Sin embargo, los pacientes con amiloidosis localizada generalmente no precisan tratamiento sistémico. El tratamiento puede ser de apoyo o localizado en el punto de depósito. La localización de los depósitos de amiloide puede ser un indicio sobre la naturaleza localizada. Los focos típicos de los depósitos localizados de amiloide incluyen uréter, vejiga, uretra y próstata. El tratamiento supone la resección cistoscópica o la inspiración intravesical del dimetilsulfóxido. La mayoría de las formas de amiloidosis cutánea están localizadas, aunque se ha producido amiloidosis cutánea nodular en la amiloidosis de cadenas ligeras sistémica.
La amiloidosis traqueobronquial y laríngea y la amiloidosis pulmonar nodular están localizadas, no se asocian a discrasia de células plasmáticas y generalmente precisan tan solo tratamiento local. La amiloidosis pulmonar nodular a menudo se diagnostica después de una toracotomía por un supuesto nódulo pulmonar maligno. La mayoría de los casos de amiloidosis laríngea se encuentran cuando el paciente consulta con un otorrinolaringólogo por disfonía y se encuentran depósitos de amiloide en una biopsia endoscópica. Los pacientes con amiloidosis localizada no tienen una proteína monoclonal demostrable en el suero ni en la orina y tienen un cociente normal de cadenas ligeras libres. La amiloidosis localizada que se encuentra en la enfermedad de Alzheimer no está relacionada desde el punto de vista químico con la amiloidosis de cadenas ligeras, y los pacientes con amiloidosis de cadenas ligeras no tienen aumento del riesgo de demencia. La amiloidosis sistémica senil se debe al depósito de una proteína sérica normal, la transtiretina, en el miocardio. Tiene un pronóstico mucho mejor que la amiloidosis de cadenas ligeras cardíaca y generalmente es necesaria una biopsia endomiocárdica para el diagnóstico. La mayoría de los pacientes tienen más de 70 años. Cuando hay una proteína monoclonal es un hallazgo casual, y la confirmación del tipo generalmente precisa el análisis de los tejidos cargados de amiloide. El tratamiento es de apoyo. La presentación clínica de la amiloidosis sistémica senil no es distinguible de la amiloidosis de cadenas ligeras cardíaca. La amiloidosis familiar es infrecuente en Estados Unidos y representa solo el 3% de los casos de amiloidosis sistémica. Los pacientes consultan con el espectro clínico completo asociado a la amiloidosis, como cardiopatía, neuropatía periférica y proteinuria. Los pacientes no tienen una proteína monoclonal porque el precursor depositado es una forma mutante de la transtiretina, el fibrinógeno, la lisocima o la apolipoproteína A. El diunisal, 250 mg 2 veces al día, puede ralentizar la progresión de la polineuropatía asociada a la amiloidosis familiar. Algunos pacientes seleccionados con amiloidosis familiar y polineuropatía se han podido beneficiar de un trasplante de hígado, ya que este proceso se caracteriza por una acumulación sistémica de transtiretina polimerizada en los nervios periféricos y los órganos sistémicos, y el trasplante de hígado permite interrumpir la mayor parte de la síntesis de transtiretina amiloidógena. En un hospital se alcanzó una probabilidad estimada de supervivencia a los 10 años en pacientes con polineuropatía amiloide familiar del 100% tras el trasplante de hígado y del 56% en el grupo de pacientes que no recibieron un trasplante, con unas curvas de supervivencia que divergían a partir del 6º año. Una forma importante de amiloidosis familiar en Estados Unidos se asocia a un alelo de la proteína sérica normal transtiretina en la que la valina es sustituida por isoleucina en la posición 122, transtiretina val, 122, ile. La prevalencia de esta mutación en los estadounidenses alcanza un 3,9%. La herencia heterocigota de esta transtiretina mutante se asocia a miocardiopatía de inicio tardío en esta población. En la ecocardiografía se encuentra engrosamiento parietal. La insuficiencia cardíaca a menudo es leve al comienzo. El pronóstico es mucho mejor que el de la amiloidosis de cadenas ligeras cardíaca, y su detección tiene implicaciones importantes para el consejo genético. Amiloidosis secundaria. La amiloidosis secundaria sistémica es la forma más rara en los países occidentales. Antiguamente representaba una consecuencia de una inflamación mantenida e incontrolada, generalmente de tipo infeccioso, entre cuyas causas destacaban la tuberculosis y la osteomielitis. Las causas infecciosas actuales son la fibrosis quística, la bronquiectasia, las úlceras de decúbito y los abscesos cutáneos secundarios a la inyección subcutánea de drogas ilegales. Actualmente se observa sobre todo en pacientes con síndromes inflamatorios difíciles de controlar, como la enfermedad de Crohn, la artritis juvenil y la espondilitis anquilosante. El depósito extracelular de fragmentos proteolíticos de amiloide asérica reactante de fase aguda en forma de fibrillas de amiloide provoca daños en distintos órganos. No obstante, dado que solo una pequeña parte de los pacientes con trastornos inflamatorios crónicos llegan a desarrollar realmente esta complicación, deben existir también otros factores que modifican este trastorno. El mejor caracterizado de todos ellos es el genotipo amiloide asérica 1. Recientemente se ha observado una disminución del número de pacientes que desarrollan amiloidosis secundaria a trastornos reumáticos, debido al menos en parte al empleo de tratamientos antirreumáticos modificadores de la enfermedad.
La inmensa mayoría de estos pacientes manifiestan inicialmente proteinuria, síndrome nefrótico o disfunción renal. También pueden desarrollar diarrea por afectación intestinal, 22%, y tiromegalia, 9%. Los depósitos tisulares de amiloide remiten tras la supresión del proceso inflamatorio. Es fundamental establecer un diagnóstico precoz y controlar rápidamente el proceso inflamatorio subyacente para prevenir daños irreversibles en los órganos y mejorar la supervivencia de los pacientes con amiloidosis secundaria. Por consiguiente, el tratamiento debe basarse en la monitorización de los pacientes con procesos inflamatorios activos y crónicos mediante determinaciones seriadas de la amiloidea sérica, la proteína C reactiva, la microalbuminemia, la proteinuria y otros indicadores de la formación de amiloide, y posiblemente también en la determinación del genotipo amiloidea sérica 1. El uso de fármacos antifactor de necrosis tumoral ha reducido considerablemente la incidencia de amiloidosis secundaria a artritis inflamatoria. Existen formas familiares de amiloidosis secundaria asociadas a síndromes de fiebre periódica familiar, el más frecuente de los cuales es el de fiebre mediterránea familiar debido a mutaciones en el receptor del factor de necrosis tumoral. Se han conseguido resultados satisfactorios en estos síndromes hereditarios de fiebre periódica con inhibidores de la interleucina 1, anakinra.